Ahora sí estoy listo para predicar. Amén. ¿Cuántos están aquí listos para quedarse hasta las 4 de la tarde? Oiga, yo soy loco, yo me atrevo, Marcelo. Dejemos la superficialidad. Este es el tema que yo quiero en esta mañana poder compartirles. Recuerden que hemos venido prácticamente, yo diría así, es como una serie que yo inicié con Lidera, hablando sobre el ministerio y el servicio y sobre todo el llamado de Dios. Porque yo creo que el Señor está llamándonos. ¿Cuántos creen que el Señor nos está llamando? No, hombre, no pareciera. ¿Cuántos el Señor los está llamando para algo? ¿Sí? Y hemos estado hablando sobre la figura de Pedro, Pedrito, que hay mucha tela que cortar con él. Y yo quisiera que utilizáramos el texto de Lucas capítulo 5, verso del 1 al 10, que para los que tienen Biblia y les gusta leer desde su Biblia, usted pueda abrir su Biblia. O si no, también, como es de costumbre, ponemos allí en el mural el texto para que de alguna forma usted pueda acompañarnos en la lectura y podamos ir desglosando todo este material interesante. Yo quiero orar a Dios. Padre, yo quiero pedirte en esta mañana que tú puedas hablarnos como siempre lo haces. Que tú puedas dirigirnos, Señor. Padre, en el temor reverente, Señor, que yo siento en este lugar, en este altar, de tu presencia aquí, yo apelo, Señor, y dependo de ti exclusivamente. Que tú pongas en mi boca las palabras que tú quieres que yo le diga a tu pueblo. Úsame como un instrumento útil, Señor, en tus manos, para que tú seas glorificado sobre todas las cosas. Me humillo ante ti, Señor, sabiendo que soy incompetente, pero que confío en ti, Señor, que tú nos guiarás y nos llevarás al centro de tu voluntad. Gracias, Jesús. Así lo creo, Señor. Amén. Lucas capítulo 5. Perdón. Me disculpan que yo ando un poco disfónico. Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Lo leo en la versión internacional. Este es uno de los
de los tantos acontecimientos impresionantes de la Biblia. Una de las tantas experiencias que tuvo Pedro a solas con Jesús. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo a Pedro a solas con Jesús en otras de esas experiencias. Y aquí vamos a ver otras de esas experiencias antes del llamado o antes del gran cometido que Dios tenía para Pedro. Él empieza a entretejer experiencias importantes que iban a marcar la vida de Pedro. Y este es uno de esos pasajes. Así es que lo leemos así. Dice que un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Atención, porque ustedes recordarán que Jesús iba de ciudades en ciudades predicando el evangelio, y era costumbre que las grandes muchedumbres fueran detrás de él. Y en esta ocasión no era diferente. Estaba cerca de orillas del lago de Genesaret y allí la gente lo apretujaba. En otras palabras, eso era un montón de gente lo que había ahí. ¿Okay? Entonces, mire lo que dice el verso 2. Vio dos barcas. Mire, y yo quiero hacerles hincapié en esto porque yo soy uno de los que les he enseñado a ustedes que cuando leemos la Biblia, nosotros no podemos leerla por leerla. Nosotros necesitamos detenernos en observaciones que muchas veces la Biblia nos pone entre líneas, pero que son importantes tomarlas en consideración, porque hay un mensaje detrás de eso. Y esto dice mucho cuando dice que vio dos barcas. ¿Ok? Ahora les voy a explicar un poquito sobre eso. Dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Atención, subrayen eso, lavaban las redes. Verso 3. Subió a una de las barcas, o sea, habían dos barcas y él se subió a una. ¿Por qué digo esto? Porque él supo seleccionar a cuál subirse. No fue una casualidad, no fue Tim Marín de Dos Pingües, Tucaramácara, no. Él vio las dos embarcaciones y él decidió a subirse en una de las dos, con premeditación, alevosía y ventaja. Dice que se subió a una de las barcas que le pertenecía a Simón. Esto es importante señalarlo porque el Señor Jesucristo tenía algo preparado en esta ocasión, una vez más, para Pedro. Él pudo haberse subido a la otra barca, pero él decidió subirse a la barca de Simón, Pedro. ¿Qué propósito tenía Jesús al subirse a la barca de Pedro? Pues eso es lo que vamos esta mañana a esbozar. Y en esta mañana vamos a exponer de forma tal que nosotros podamos extraer aplicaciones importantes de la experiencia de Pedro y aplicarlas a nuestra vida. Porque estas cosas, como les mencioné, no pasan por casualidad. Dios no pasa por las ciudades por casualidad. No, Dios no pasa por esta iglesia por casualidad, por ejemplo. Dios no está aquí en este momento como... ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Bueno, sí, estamos de acuerdo. Entonces, eso no pasa por casualidad. El hecho de que tú estés aquí y no estés en otros lugares y que Dios te haya permitido llegar aquí es porque Dios tiene un propósito específico. Porque Dios trabaja así. Dios trabaja con especificaciones. Dios no es general, Dios es específico. Eso es de las cosas maravillosas de Dios. Dios conoce tu nombre, conoce tu origen, conoce tu destino. Y Dios trabaja de forma particular.
Así es que eso fue lo que sucedió con Pedro. Había una explicación importante por la cual él decidió subirse a la barca de Pedro. Y dice, atención, y le pidió a Pedro que alejara un poco, o se alejara un poco de la orilla. Hombre, ¿qué estaba haciendo Pedro ahí? Bueno, más adelante dirá el texto, pero ¿qué sucedió? Bueno, Pedro y los otros discípulos que estaban en la otra barca habían pasado toda la noche anterior tratando de pescar. Y no habían pescado ni siquiera un chogorro. Cuando dice la Biblia que habían pasado toda la noche pescando, es eso lo que significa. Habían pasado más de 6 horas nocturnas tratando de pescar y no habían logrado pescar absolutamente nada. Así que era ya muy temprano en la mañana, probablemente no dice la Biblia a qué hora sería lo que esto estaba ocurriendo, pero uno puede intuir que probablemente eran en horas muy tempranas de la mañana, 8, 9 de la mañana probablemente, donde Pedro con los otros discípulos estaban agotados, habían pasado una noche de trasnocho, de trabajo, estaban cansados, agotados, y ellos estaban, como dice el texto allí, ellos estaban lavando las redes. Así que usted puede más o menos imaginarse cómo debió haberse sentido Pedro en ese momento y el resto de los discípulos, pero vamos a hablar de Pedro específicamente porque es el tema central nuestro. ¿Cómo se pudo haber sentido Pedro tras una noche larga e infructuosa? Una noche donde para él representaba pérdida. Pérdida no solamente en el aspecto económico, sino pérdida en cuanto a resultados. Se encontraba desgastado, cansado. Y el Señor se trepa en la barca de él y le dice, Pedro, aléjate de la orilla. Les cuento todo esto porque yo soy de los que a mí me gusta, cuando leo un relato de la Biblia, me gusta hacerme la película. Como si yo estuviera ahí, como si estuviéramos, ¿cómo se dice? Como si estuviéramos trasladados, esa es la palabra, en el evento. Así es que el Señor se para en la barca y le pide que se aleje de la orilla. Luego se sentó. Hombre, el Señor es una cosa seria. No le importó con el cansancio de Pedro, no le importó con la decepción, el desencanto, sino que se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Verso 4. Cuando acabó de hablar, eso me resulta como que se demoró bastante hablando Jesús. ¿Quién sabe cuánto tiempo lo tomó el Señor eso? Quizás una media hora, quizás una hora, no lo sé, no lo dice la Biblia, pero especulando un poco por el sentido de la oración, pareciera que le tomó algo de tiempo. Pero bueno, eso es mera especulación. Y cuando acabó de hablar le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas. Importante esto. Y echen allí las redes para pescar. Atención a lo que dice el verso 5. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero atención a la segunda parte de la réplica de Pedro. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Verso 6. Así lo hicieron. Y atención, para sorpresa, dice la Biblia que recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. ¿Usted se puede imaginar eso? Entonces llamaron por señas a sus otros compañeros que quizás estaban un poquito más lejos de la embarcación de ellos, pero en el mismo sentido, porque estaban pescando también.
y le pidieron que les ayudara a recoger las grandes cantidades de peces, porque era tanta que las dos embarcaciones se hundían prácticamente. Usted se puede imaginar la gran cantidad de peces que ellos habían recogido ahí. Verso 7. Los llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, atención, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es interesante cuando vemos el poder de Dios actuando en nosotros y ese poder nos desnuda quiénes somos en realidad. Cuando llegamos a esa postura de reconocer que somos pecadores, es porque hay una manifestación del poder de Dios. No hay otra forma. Por eso que cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal, es que está reconociendo que es pecador. Si no, no lo aceptaría. Y para que esa persona acepte que Jesús, que Él es pecador, mejor dicho, significa que ha habido una manifestación del poder de Dios en la vida de esa persona. Ha habido una revelación del poder de Dios en la vida de esa persona, reconociendo que no somos nada delante de la presencia de Dios. El poder que hace un milagro. Verso 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros, atención, estaban asombrados, estaban absortos, estaban ilusionados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Mire la respuesta del Señor Jesús frente a esto. No temas, le dijo. No temas, desde ahora, desde este momento, serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Verso 11. Así que llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dicen amén a su palabra. Durante estas semanas hemos estado estudiando sobre el llamado de Pedro. ¿Recuerdan? Ya lo mencioné. El llamado de Pedro al ministerio. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de poder examinar la pregunta más importante. ¿Recuerdan? La pregunta más importante y necesaria que Jesús le hace a Pedro para que Pedro pudiese contestarla antes de iniciar su ministerio apostólico. Y también vimos cuáles fueron sus implicaciones a esa pregunta. Y pudimos explicar detalles importantes que era sumamente circunstancial, pero al mismo tiempo eran cruciales en el desarrollo de lo que sería el ministerio y el llamado de Pedro. No voy a detenerme a volver a repetir lo que ya predicamos el domingo pasado, pero para mí es importante que podamos conectar el mensaje del domingo pasado con lo que hoy Dios nos quiere hablar. Así es que hoy vamos a plantearnos otra de las maravillas y de las experiencias vividas por Pedro antes de ese compromiso de ser pescadores de hombres. Porque todas esas experiencias que les estoy explicando eran procesos de enseñanzas que Pedro necesitaba desarrollar y necesitaba aprender para prepararse para lo que él se iba a convertir como el jefe de la iglesia una vez el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos.
Así que estas experiencias que tuvo con Jesús a solas, cuando digo a solas me refiero a que fueron experiencias personales entre Jesús y Pedro. Por eso les mencioné aquí el caso de que Jesús decide subirse a la barca de Pedro. No por casualidad, no porque, como les dije, Tim Marín de Dos Pingües, no fue así. Había un propósito de parte de Dios de marcar algo importante en la vida de Pedro. Y de esa misma forma Dios quiere trabajar con nosotros, fíjate. Dios quiere trabajar con esta iglesia de forma particular. No es que las otras iglesias no sean importantes. Dios tiene sus proyectos y sus planes con las otras iglesias también, de forma particular. Pero a mí me interesa en esta mañana y durante todo ¿cómo se llama? Toda esta explicación teológica de lo que venimos hablando, me interesa que Generación Vida Abundante entienda y comprenda de manera específica lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque Dios es específico. Hay un nivel de especificación a nivel de la iglesia, pero hay otro nivel de especificación a título personal contigo. Porque el Señor va de más a menos. Y va de lo general a lo específico. Así va trabajando Dios. Hasta que llega al corazón tuyo, llega al corazón mío. Así es que esto es importante que lo señalemos. ¿Por qué era tan importante para Pedro vivir en carne propia esta experiencia sin igual? La respuesta es muy sencilla. Yace en que Jesús usará muchas veces, quiero que sepan, muchas veces, como le pasó a Pedro, también te va a suceder a ti. Usará muchas veces experiencias de fracasos y frustraciones en nuestra vida para enseñarnos principios importantes del reino. En otras palabras, los fracasos, los problemas, las crisis, los desencantos serán medios que el Señor utilizará para enseñarnos principios del reino. Y Él sabrá utilizar muy bien, como todo un maestro que Él es, utilizar todas esas cosas que parecieran estar en contra de nosotros y virar la mesa y ponerla a nuestro favor. Esa destreza divina solamente puede recaer en la mano del maestro, que muy bien y muy sutilmente y muy inteligentemente y muy hábilmente utiliza para dejar huellas indelebles en la vida de quienes hemos sido llamados para servir a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí son llamados para servir a Dios? Porque usted no necesita ser pastor, quiero que sepan, para servir a Dios. Usted no necesita estar cantando aquí como las muchachas vienen y cantan aquí. Usted tampoco necesita ser instrumentista o necesita ser técnico. No. El llamado de Dios es amplio. Y hay mucho que hacer en el reino. Hay mucho que hacer. Y Dios nos está llamando a satisfacer esas necesidades que Generación Vida Abundante de forma específica Dios está llamando. Y que a tu vida Dios está llamando de forma específica el trabajo dentro de Generación Vida Abundante. Lo que tú no puedes pasar por desapercibido es que Dios está llamando. Y que pueden haber circunstancias en tu vida hoy que tú puede ser que no les des explicación. Quizás tú no puedes comprender lo que está ocurriendo en tu entorno de vida. Quizás tú no entiendes muy bien lo que está ocurriendo dentro de tu familia. Quizás tú no entiendes muy bien lo que está sucediendo en tu trabajo. Quizás tú no comprendes muy bien esas complicaciones que están sucediendo dentro de tu círculo. Pero lo que yo quiero que tú sepas es que Dios puede utilizar todas esas cosas porque en tu barca Él quiere hacer algo. Recuerden cuál es la posición de Pedro hasta este momento. Pedro se encuentra
en una situación de desilusión, de fracaso, de derrota. Está en el peor de los escenarios, lavando las redes porque nos vamos para la casa porque hoy no comemos. Y se le aparece el maestro. ¿Dicen amén? Ahora, viendo este escenario, probablemente nosotros hubiéramos sospechado que el maestro hubiera utilizado un milagro espectacular de curación. O quizás el maestro hubiese utilizado un milagro de resurrección, por ejemplo, algo apoteósico, majestuoso, para convencer a Pedro y obtener la aceptación de su llamado. Pero mis hermanos queridos, no fue así. Eso no fue lo que sucedió. Recuerden, Pedro era un pescador. Eso es lo que era Pedro. Y Jesús, obviamente, por su sabiduría, por su capacidad de ser Dios, por su habilidad, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús? Utiliza un milagro de su propio ámbito cotidiano. Porque que a veces nosotros pensamos que tienen que ocurrir grandes milagros y grandes cosas en la vida de nosotros para decir, bueno, es que Dios hizo algo maravilloso. Sí, pero no siempre Dios va a hacer milagros portentosos en tu vida. No siempre va a ser así, aunque este milagro fue un gran milagro, quiero que sepan. Pero lo que yo quiero enfocar en esta mañana es que los milagros que van a ocurrir en tu vida van a ocurrir de acuerdo a tu entorno y de acuerdo a tus escenarios de vida. Dios no va a tener que resucitar un muerto para demostrarte que Él está contigo. Dios lo que va a utilizar es tu día a día. Y todas esas cosas que están circunscritas en tu entorno de vida, que para ti pueden ser una frustración y un fracaso, Él hábilmente y poderosamente utiliza todas esas cosas a tu favor, transformando tu entorno de vida. Porque hay lecciones importantes que aprender allí, no de lo que otros necesitan recibir o aprender, sino de lo que tu propia experiencia de vida necesita entender de acuerdo a la manifestación y a la revelación de Dios, para que tú logres entender el propósito que tiene Dios para tu llamado. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Espíritu de Dios está hablándonos en esta mañana, pero lo que yo estoy tratando de decirlo es que Dios se va a manifestar en tu vida, Dios se va a manifestar en tu frustración, Dios se va a manifestar en tu problema familiar, en tu problema de tu trabajo, Dios se va a manifestar en lo que sea que esté ahí latigueando tu vida. Ahí Dios va a hacer algo extraordinario. Yo lo creo. Yo creo que es así. Quiero que sepas que Dios utilizará situaciones de tu propio entorno como lo acabo de mencionar. Él virará la mesa a tu favor. Estarás en jaque mate. Puede ser que tu vida, el diablo la tenga en jaque. Y tú miras para la izquierda, estás fregado. Y miras para la derecha, estás requete fregado. Miras para abajo, estás hundido. Y miras para arriba, estás frito. Estás en jaque. Pero Él es experto en virar la mesa del ajedrez. Y tú dices, ¿cómo fue que sucedió esto? Si es que yo estaba perdido, pues que es que Él cambia las fichas cuando le da la gana y las mueve cuando quiere. Y nadie puede dar explicación. Y cuando tú estabas perdiendo, queda Satanás perdiendo la partida. Es que eso fue lo que pasó aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, atención a lo que voy a decir. Jesús no podía bajo ninguna circunstancia
llamar a Pedro a seguirle, atención, sin antes enseñarle el principio de la superficialidad y de la profundidad. Esto es importante, porque nadie que no entienda este principio del reino está listo para seguir a Jesús. Nadie que no entienda el principio de la superficialidad y de la profundidad está listo para el servicio, está listo para el llamado. No. Se requiere que antes de nosotros comprendamos y entendamos que no se puede seguir a Jesús siendo superficiales. No se puede. Y yo quiero detenerme unos minutos en esto, porque yo necesito explicar esto y necesito amarrarlo con la experiencia de Pedro, para que estos puedan entender la lección de Pedro y cómo esa lección de Pedro se puede aplicar a mi vida también, porque al fin y al cabo eso es lo que yo necesito. Usted y yo necesitamos eso, aplicar las experiencias de otros en la Biblia que me sirvan de lección a mí para yo poder avanzar. Y esto es importante. Lo primero que quiero mencionar, y yo creo que está de más, bueno, no está de más mencionarlo, es importante mencionarlo, y quizás usted lo va a poder reconocer al igual que yo, pero yo quiero que usted entienda y que usted pueda recordar esto, es que nosotros vivimos en una sociedad que todo es superficial. ¿O no? Nosotros vivimos en un contexto social donde todas las cosas que se hacen, que se dicen, que se piensan, que se desarrollan, que se planean, se hace desde la perspectiva de la superficialidad. Ahora, ¿qué quiere decir el pastor con esto? Bueno, que en otras palabras, lo que quiero decir es que nos vamos a encontrar con diferentes escenarios superficiales y de frivolidad. Eso es lo que nos encontramos en los trabajos, lo que nos encontramos con los compañeros de trabajo, lo que nos encontramos con los jefes, lo que nos encontramos con nuestros propios familiares, lo que nos encontramos en diferentes escenarios, porque la frivolidad y la superficialidad, en otras palabras, lo que quiere decir es una falta de compromiso. La gente no está comprometida con nada. Por eso los funcionarios públicos, y ustedes me perdonan los que son funcionarios públicos aquí, porque mi esposa es funcionaria pública y tengo una hija que es funcionaria pública, pero la realidad es que esa es la razón por la que la mayoría, no voy a decir todos, salen a las 4 en punto. A las 3:30 ya tienen cartera y todo listo, ya se maquillaron, se hicieron blower, fueron a la central, se hicieron el blower y regresaron a esperar a las 4 de la tarde para salir. ¿O no es así? Bueno, en la privada pasa diferente. Pero esa es la razón por la cual el sistema de atención que tenemos en nuestro país es fatal. Mire, déjeme decirle, cada vez que yo voy a una oficina, ya sea pública o privada, yo la pienso 2 veces. Porque si hay alguien que le gusta atender bien, soy yo. A mí me gusta atender bien a la gente. Y cuando yo recibo esa clase de atención que muchas veces recibimos en las oficinas, de gente atendiéndonos, yo digo, esta persona es superficial. Mire, en estos días tuve la oportunidad de ir a una oficina a pagar mi celular. No voy a decir el nombre para no. Y mi celular ya me lo habían cortado. Y yo fui,
un poco afanado porque estaba con el celular cortado y necesitaba que mis clientes me llamaran. Y cuando fui ¿cómo se llama? Al mostrador para pagar, dije, señorita, discúlpeme, pero mire, mi celular está cortado y vengo a pagar mi celular. Y le doy un número. Y la muchacha no escucha bien. Yo, disculpe, señorita, voy a volverle a repetir el número ta. Y la señorita, no sé, discúlpeme, señor, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, le voy a volver tercera vez el número. Por favor, ponga atención. Señor, si usted no quiere que yo la atienda, entonces pase a la otra caja. Me llamas al supervisor de una vez. Aquí lo quiero. Si en 5 minutos no está el supervisor aquí, usted va a saber quién soy yo. No, señor, discúlpeme. Es que, no, discúlpeme nada. Me llama el supervisor de una vez aquí porque yo no pago esta cuenta aquí por el gusto. ¿Usted quién cree que soy yo? Yo soy un cliente. Yo no soy cualquiera, yo no soy su hijo. Bueno, después tuve que pedirle perdón al Señor. Me persigné. Porque ya se me estaba saliendo el cobre. El Sánchez que llevo aquí, el de gracia que llevo aquí, que me persigue. Y después, Señor, fui controlándome, fui bajándome. Pero esa clase de atención es la que recibimos todos los días los pobres clientes que vamos a pagar los servicios o que vamos a ser atendidos porque la gente no está comprometida con el servicio y la atención. Fíjese, estas personas sin compromiso son personas que se conforman con lo que son y se conforman con lo que tienen. Son conformistas. La mayoría de las personas son personas superficiales, los que tienen criterios débiles y con pocas convicciones. Ese es, discúlpenme, la sociedad en la que nosotros estamos todos los días caminando. Somos superficiales en los temas de conversación. Somos superficiales aún en considerar lo que realmente importa. Y estas personas que se acostumbran por la vida a andar por las orillas, viviendo de los pequeños crustáceos que encuentran en la orilla de la playa. Esos son la gente superficial. La gente que se conforma con ir a la playa y agarrar las conchas que encuentras ahí. Las aguamalas. Y usted sabe que a las orillas llegan los pequeños peces que no tienen sustancia. Y hay gente que se dedica a estar ahí en las orillas. Eso es ser superficial. Y esto ocurre también en la vida cristiana. Porque la superficialidad no tiene que ver si con que eres inconverso o eres cristiano. Tiene que ver con convicciones. Y en la vida de muchos creyentes no hay suficientes convicciones, no hay profundidad, hay superficialidad. Esa es la razón por la cual tú vas a ver gente cristiana que cuando ya son las 12 uno dice, hey, ya el pastor tiene que terminar. El pastor está hablando mucho. O gente que cuando empieza el culto de oración, es que bueno, tú sabes qué, es que oye, dijeron que era 1 hora y ya se han pasado 1 hora y 15 minutos. Y eso me hace recordar cuando el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos allá en el Getsemaní, ustedes ni siquiera han podido orar conmigo ni siquiera 1 hora. Porque los discípulos estaban siendo superficiales en lo que realmente debía haber sido importante para ellos. Esa superficialidad
Es lo que está acabando no solamente con la sociedad, sino está acabando con los cristianos, que deberíamos ser gente que vamos madurando, que vamos creciendo, que vamos anhelando más de las cosas de Dios y más de las cosas del reino. No alejarnos de eso. No podemos conformarnos con caminar por las orillas y comer de los pequeños crustáceos y sobras que tiran los pescadores ahí a la orilla del río. No, eso no puede ser. Y eso fue cuando Jesús le dice a Pedro: apártate de la orilla. Yo estoy trayendo esto obviamente a una aplicación espiritual, porque para mí es que tú entiendas lo que el Señor trató de enseñarle a Pedro y que nosotros podamos entender por qué es que el Señor le dijo a Pedro: boga mar adentro. Porque para poder servir a Dios no se puede servir siendo superficiales. No nos podemos conformar con lo que encontramos a la orilla, espiritualmente hablando. No nos podemos conformar con los pequeños despojos que dejan los predicadores, los pastores, los ministros, y dice: bueno, yo me conformo con este pedacito de verdad, o yo me conformo con esta pequeña revelación, o yo me conformo con lo que el pastor predica el domingo y se acabó. Yo no me complico. Eso es ser superficial. Es que yo no entiendo, yo no comprendo, yo no tengo tiempo. Y para eso voy los domingos, para que sea el pastor quien me enseñe. Oiga, usted perdone que yo sea tan directo, pero es que el Espíritu de Dios me está dirigiendo a que diga esto. Porque si tú quieres servir a Dios, no lo vas a poder hacer desde la orilla. Tú necesitas que el Señor se monte en tu barca. Porque tu barca necesita que un Dios poderoso se monte ahí. ¿Y por qué es importante que Dios se monte en tu barca? Porque desde esa barca, que puede ser una barca fracasada, que puede ser una barca frustrada, que puede ser una barca que está complicada, es allí, en esa barca, que Dios va a utilizar para predicarle a las multitudes. ¿Y quiénes son las multitudes? Pues tu familia, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, porque Él se montará en la barca de tu vida. Y Él le enseñará a las multitudes lo que Él es capaz de hacer en una barca podrida, en una barca fracasada, en una barca que no ha llegado a cumplir sus metas. Él se para sobre esa barca y empieza a predicar. Y empieza a decirle: yo sobre esta barca me glorifico. Yo sobre esta barca fracasada me engrandezco. Yo sobre esa barca que no ha logrado cumplir sus metas ni sus propósitos, cambio el entorno y transformo lo que ha sido fracasado en algo provechoso y con propósito. Porque Él está en medio de la barca. Ahí se para Él y empieza a hacer milagros desde tu barca podrida. Hombre, yo no sé si tú estás entendiendo el poder de Dios, pero lo que Dios es capaz de hacer en barcas desprovistas, en barcas deshechas y maltrechas, Él los utiliza para su gloria. Dice: yo utilizaré a lo vil y a lo menospreciado de este mundo para glorificarme. Oh. Wow. Así es que tú necesitas alejarte de la orilla. Tú necesitas darle espacio a Jesús, darle espacio a la superficialidad, para que Él empiece a alimentar tu barca. ¿Tu barca de qué? Alimentarla de la revelación
Segundo, el segundo principio que quiero enseñar aquí es que tú necesitas remar hacia el propósito de Dios. Mira lo que Jesús le dice a Pedro después que deja de predicar y después que deja de enseñar. Le dice a Pedro: Pedro, ahora ha llegado el momento de bogar mar adentro. Y me gusta esa palabra, bogar. En otras versiones usted escuchará que dice: y Pedro llevó la barca más adentro. Pero la Reina Valera habla de la palabra bogar, y la palabra bogar significa remar despacio. Jesús le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. ¿Usted me permite quitarme esto? Tengo como calor. Piensa que yo voy a tirar el saco así. No. Gracias, Wolfgang. Boga mar adentro. Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro. Jesús quería llevar a Pedro al propósito, escúchenme, de experimentar uno de los milagros más grandes que él iba a vivir. Pero que para ello era necesario. Dios te quiere dar nuevas experiencias. Y cuando Dios te quiere sacar de la superficialidad a la profundidad, tú necesitas hacer un esfuerzo adicional. Tú necesitas vencer la frustración. Tú necesitas vencer el desánimo. Tú necesitas superar la pena de la pérdida. Y necesitas esforzarte para lograr conquistar lo que Dios te quiere dar. Y la maravillosa experiencia de vivir un milagro poderoso, Dios no siempre te va a dejar las cosas fáciles. Dios te va a pedir la milla extra. Y Dios te va a pedir: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y ese esfuerzo está directamente relacionado con la experiencia de algo que Dios gratifica, de algo que Dios recompensa, de algo que Dios premia por el esfuerzo, porque eso me habla de fe. Eso me habla que aunque no me fue bien, aunque estoy viviendo una experiencia de fracaso, aunque estoy derrotado entre comillas, yo saco fuerzas y remo hacia donde el propósito de Dios me está indicando. Mira lo que dice este texto bíblico, Proverbios capítulo 14, verso 23. Dice: todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras. ¿Qué pasa? En otras palabras, si no superas, te quedas. Si te dejas llevar por la pena, y te dejas llevar por la angustia, y te dejas llevar que pobrecito yo fracasé, no me fue bien. Ay, es que mira, es que nadie me quiere, es que Dios no me quiere, nadie me quiere. Ay, no, es que ya.
Ay, es que yo, Señor, tú sabes que yo no sirvo. Remar es importante. Y Pedro tuvo que aprender a vencer el desánimo. Pedro tuvo que aprender a vencer la frustración, a vencer el fracaso y lograr conquistar lo que no había podido conquistar en el nombre de Jesús. Tercero, es necesario una ciega obediencia a la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que le dijo Pedro a Jesús cuando estaba en la barca? Señor, tú nos estás mandando otra vez para allá. Pero acuérdate, fuimos toda la noche y no pescamos nada. ¿Para qué nos mandas otra vez para allá? Pero automáticamente Pedro, ese era el carácter de Pedro. Pedro era una cosa seria. Automáticamente rebobinó y dijo: espera. Pero en tu palabra tiraré la red. ¡Qué hombre! Yo te voy a decir una cosa. Pedro no entendía muy bien lo que el Señor estaba haciendo. Y es que a él no le interesaba tampoco tener que comprender eso. Eso no le tocaba a él. Lo que a Pedro le tocaba era obedecer la orden de Dios. Era obedecer la instrucción de Jesús. Y si Jesús le dijo: boga mar adentro, profundiza, métete más adentro. Pero Señor, pero es que no me fue bien la última vez. No importa, hazlo. Tú deberes obedecer. Lo que a ti y el Señor, Pedro, obedeció la orden del Señor. Qué importante es obedecer la palabra. Porque nuestro manual, la Biblia, la palabra de Dios, es el manual donde tú y yo recibimos las instrucciones del Padre. Es allí donde nos ha sido revelada la voluntad de Dios para nuestra vida. El propósito, el plan, ahí está. Y tú necesitas obedecer esa palabra. Tú no estás para cuestionarla. Tú no estás para preguntarle al Señor: mira, es que yo no entiendo esto, yo lo voy a hacer de otra forma. No. Ese no es tu papel ni el mío. Nuestro papel es obedecer. Porque si no obedecemos, de nada sirve todo lo demás que hagamos. De nada te sirve venir a la iglesia, levantar manos.
Él es el que sabe. A ti te toca obedecer. Eso me hace recordar la experiencia de Saúl. Cuando Saúl en desobediencia decide hacer las cosas a su manera. Ustedes recuerdan el pasaje. Y se encuentra Samuel. Y atención lo que le dice el profeta Samuel a Saúl. Y le dice, Samuel le respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Qué le agrada más? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer, dice Samuel, vale más que el sacrificio. Hombre, eso es lo que yo estoy explicando aquí. De nada te sirve venir aquí, levantar las manos, llorar, y los domingos y los días que sea, y te derramas. Y con esto no es que estoy diciendo que al Señor no le interesa tu adoración, sí. O que al Señor no nos interesa los sacrificios que hagamos, tus diezmos, tus ofrendas, todo eso para Dios es importante. Pero eso deja de tener relevancia si tu obediencia no está ahí. Tu obediencia no es negociable. Discúlpame. Tu obediencia no es negociable para Dios. ¿Ustedes me están comprendiendo? Tu obediencia a la palabra es relevante, es más importante. Sigo avanzando porque el tiempo se me está yendo. Recuerden que hoy empezamos tarde. Empezamos a las 11, ustedes me perdonan. Cuarto punto y último punto que quiero mencionar. Cuarto principio. Oficialidades. Dios es un Dios que te va a impulsar a meterte en aguas profundas. Dios es un Dios que te va a impulsar a que tú te metas más en la palabra. Porque esas son las aguas profundas, la palabra. Dios te va a impulsar a que cada vez tú seas más espiritual y menos carnal. Dios te va a impulsar a que tú seas una persona mucho mejor de lo que eres ahora. En tu carácter, en tu forma de pensar. Y para eso requiere más de Jesús. Tienes que meterte en las profundidades. Y tienes que dejar de conformarte con las superficialidades, con los pequeños desperdicios que se dejan. No, tienes que impulsarte hacia lo desconocido.
Porque allá Dios se te va a revelar de una forma como nunca antes tú habías visto una revelación. Es allí en las profundidades donde vas a ver los grandes peces. Ahí verás los grandes bagres de verdad. Estás acostumbrado quizás a los chogorros. Salmones. Allá está lo grueso, pero tienes que remar con él. Tienes que meterte, tienes que sacrificarte, tienes que creerle. Es que esto me toma horas de sueño. Bueno, y vas en busca de los berlines, ¿no? Es que tienes que meterte en las aguas profundas. Y el Señor llevó a Pedro allá para que él pudiera experimentar las maravillas de su gloria. Ahora, ¿qué hizo la diferencia en esta ocasión? Porque ya Pedro había ido ahí. La diferencia es que Jesús en esta ocasión estaba dentro de la barca con él. Lo que antes era imposible, ahora es posible. Lo que antes no se podía, ahora sí se puede. Lo que antes era un problema, ahora es una facilidad. Lo que antes era una crisis, ahora es paz. Lo que antes era una enfermedad, ahora es sanidad. Lo que antes era un problema económico, ahora es prosperidad. Lo que antes era, ahora es bendición. Cuando Él está en tu barca, cuando Él está parado ahí, las circunstancias cambian. Ya no hay por qué temer. ¿Por qué ustedes creen que el pasaje decía que Pedro había pasado toda la noche? Porque es que será la hora para pescar. Era en las noches que generalmente los pescadores salen a pescar. Pero la Biblia dice que el milagro fue tan poderoso que ellos pescaron de día. Espérate. Ellos, por eso que Pedro se quedó. Él no sabía ni qué decir, porque es que él no entendía qué es lo que está ocurriendo aquí. Esta no es hora de pescar. Y mira la cantidad de peces. Mira, no puedo entender. ¡Oh! ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Finalmente, mira lo que dice el Salmo 107, 23, 24. Se hicieron a la mar en sus barcos, dice el salmista, para comerciar, surcaron las muchas aguas. Está reforzando, es el principio de dejar la superficialidad y encarrilarnos en las cosas profundas. ¿Para qué? Para que vieran las obras del Señor y sus maravillas. ¿Tú quieres ver las obras de Dios? ¿Tú quieres ver las maravillas de Dios? Levanta las manos los que quieren ver la obra de Dios y las maravillas de Dios. Entonces tú tienes que meterte en aguas profundas. Tú tienes que abandonar la superficialidad. Tú tienes que renunciar a las cosas que quizás tú has estado acostumbrado. Que quizás si tú orabas 5 minutos, ahora tienes que orar media hora. Si antes orabas media hora, ahora tienes que orar 1 hora. Y tienes que ir superando. Antes, ¿sabes qué? No venías a las vigilias. Ahora tienes que venir a las vigilias. Antes no estudiabas la palabra. Ahora tienes que estudiar la palabra. Antes no ministrabas. Ahora tienes que ministrar. Antes nada más venías. Termino con esto, Ezequiel capítulo 47, versos 7 al 15. La visión de Ezequiel. Ezequiel ve esta visión en un contexto difícil de la historia de Israel. Y el Señor le revela a él lo que el pueblo de Israel tenía que hacer para cambiar su historia. Y así tenemos que verlo. ¿Ok? Dice, esa agua desciende hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas vuelven dulces. Recuerden que las aguas del mar muerto son aguas saladas. ¿Saben eso, verdad? Y dice la Biblia que cuando esa agua viene, que es una agua que tiene que ver con la fuente espiritual del Espíritu, dice, por donde corre el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Atención, habrán peces en abundancia, porque el agua de este río
transformará el agua salada en agua dulce. En otras palabras, para llevar esto, estamos al lado. Lo cambian a agua dulce. Oye, ¿ustedes están creyendo en el poder de Dios o no están creyendo en el poder de Dios? ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios puede hacer eso. Y cuando esa agua dulce se transforma en agua dulce, significa que hay posibilidad. Allí, junto al río, se detendrán los pescadores desde Egadi hasta Eneglayín. Atención a esto, porque allí habrá lugar para secar sus redes. ¿Usted se acuerda que al principio del texto yo le dije que Pedro estaba, ¿qué estaba haciendo Pedro con las redes? Secándolas. ¿Sabe qué simboliza eso? Y no hemos pescado nada. Los pescadores empiezan a secar sus redes. Y cuando la Biblia dice que habrá suficiente espacio para que los pescadores sequen sus... Hay tiempo para la restauración. Hay tiempo para volver a reactivarse. Hay tiempo como me tocó a mí de sentarme allí y reflexionar para que Dios sanara, para que Dios trabajara mi depresión y para que Dios trabajara mis crisis. Hay tiempo para eso porque hay playa donde yo necesito secar mis redes. Ni sardinitas, ni bagres. No, 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 no. En el mar de tu vida habrá peces de toda clase, variedad. Allí no habrá escasez de bendición. No. Yo les estoy trayendo la palabra, pero yo quiero que Dios le traiga revelación, porque yo necesito que usted entienda esta maravillosa promesa de Dios. Porque es que
Esa es tu vida. Esa es la mía. Esa es la promesa del Señor para nosotros en esta mañana. Si tú decides meterte en aguas profundas, si tú decides abandonar las orillas, si tú decides decir ya, tú sabes que basta ya con la superficialidad y me voy a meter hacia aguas profundas. Cuando tú te metes en esas aguas profundas, dice la Biblia allí que cada mes darán frutos nuevos. Sí. Yo quiero que tú levantes tus manos.